El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el Messiah Mara, mientras James Mitchell permanecía inmóvil sobre la tierra roja, acunando algo precioso en sus brazos. El cachorro de león herido apenas respiraba. Su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo débil e irregular. James le susurraba palabras de consuelo, acariciando con sus manos curtidas el pelaje dorado, enmarañado de sangre y suciedad. La pequeña criatura no pesaba más de 2,5 kilos, tenía los ojos entrecerrados por el agotamiento y dependía completamente del extraño humano que lo había encontrado moribundo bajo la acacia. Detrás de James, el silencio de la sabana se rompió con el suave pisoteo de unas enormes patas sobre la tierra. Sintió la presencia antes de verla, una conciencia primitiva que le erizó todos los pelos del cuerpo. Lentamente, sin movimientos bruscos que pudieran provocar un ataque, James apartó la mirada del cachorro y miró por encima del hombro. Lo que vio le heló la sangre. Un enorme león macho se encontraba a menos de 3 metros de distancia, con sus ojos dorados fijos directamente en él. El animal era enorme, fácilmente 180 kilos de puro músculo y poder depredador. Su melena oscura fluía alrededor de una cabeza del tamaño de un neumático de camión, y sus ojos ámbar tenían una inteligencia que era a la vez hermosa y aterradora. Las fosas nasales del león se dilataron al captar el olor de su cría herida, y su poderoso pecho subía y bajaba con una respiración controlada. James se dio cuenta con total claridad de que estaba sosteniendo al bebé de esta magnífica criatura y que no había absolutamente ningún lugar al que huir. Antes de comprender cómo James Mitchell se encontró en esta situación imposible, debemos volver al comienzo de lo que se convertiría en el día más extraordinario de su vida. Y si quieres escuchar más historias reales increíbles sobre los lazos inquebrantables entre los seres humanos y los animales salvajes, suscríbete a Wild Heart Stories. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a compartir estas increíbles historias de amor y conexión que demuestran que el corazón no tiene fronteras en el reino animal. Su apoyo lo es todo para difundir estas historias que conmueven el alma y cambian la perspectiva sobre nuestros vecinos salvajes. 6 horas antes, la mañana había comenzado como cualquier otro día de investigación en la selva keniana. El doctor James Mitchell, veterinario especializado en fauna silvestre de Cornualles, Inglaterra, llevaba 3 años trabajando en Masai Mara como parte de un programa de conservación dedicado a proteger la población de leones, en rápido declive. A sus 35 años, James había dedicado su vida a comprender y preservar la fauna africana. Pero nada en su extensa formación le había preparado para lo que estaba a punto de suceder. La niebla matinal comenzaba a levantarse de las praderas cuando James partió de la estación de investigación, con su Land Rover cargado de equipos de monitorización y suministros médicos. Su misión era rutinaria: revisar las cámaras trampa y documentar los movimientos de la manada de leones en el sector oriental de la reserva. La estación seca estaba llegando a su fin y las escasas lluvias habían provocado la escasez de fuentes de agua, lo que obligaba a la fauna a agruparse alrededor de los abrevaderos que quedaban. Mientras James conducía por la polvorienta pista que serpenteaba entre acacias dispersas, su ojo experto escudriñaba el paisaje en busca de señales de actividad animal. Las cebras y los ñus pastaban en pequeños grupos, levantando con frecuencia la cabeza para comprobar si había depredadores. Los buitres volaban en círculos sobre sus cabezas, con sus agudos ojos buscando carroña en la vasta extensión que se extendía debajo. Era el ritmo natural de la naturaleza salvaje africana, tan hermosa como dura. Pero algo parecía diferente aquella mañana. Los sonidos habituales de la sabana parecían apagados y había una tensión en el aire que James no lograba identificar. Las aves que normalmente llenaban las acacias con su gorjeo brillaban por su ausencia, e incluso los insectos, siempre presentes, parecían apagados. En sus años de experiencia sobre el terreno, James había aprendido a confiar en estas sutiles señales ambientales que a menudo precedían a encuentros significativos con la fauna salvaje. Alrededor de las 10:00 de la mañana, James detuvo su vehículo cerca de un grupo de árboles de la fiebre para comprobar una de las cámaras activadas por movimiento. Según los datos recientes,
La zona había estado especialmente activa, con una gran manada de leones que pasaba con frecuencia durante sus patrones de caza. Al acercarse a la cámara instalada a 2,5 metros de altura en el tronco de una antigua acacia, algo en el suelo le llamó la atención. Esparcidos por la tierra roja había claros indicios de una violenta lucha. La hierba estaba pisoteada y manchada con manchas oscuras que solo podían ser sangre. Mechones de pelo dorado se aferraban a los arbustos espinosos, y las inconfundibles huellas de las patas de los leones estaban profundamente grabadas en el suelo blando. Pero estas no eran las únicas huellas. Los característicos gritos de las hienas resonaban débilmente en la distancia, y James pudo ver sus huellas superpuestas a las de los leones en varios lugares. James sintió que su pulso se aceleraba al leer la historia escrita en la tierra. Probablemente, una manada de leones había estado allí durante la noche, cuando una manada de hienas manchadas lanzó un ataque. Aunque los leones eran depredadores formidables, las hienas en gran número podían suponer una grave amenaza, especialmente para los cachorros o los adultos heridos. Las pruebas sugerían que había tenido lugar una feroz batalla, con ambas especies luchando desesperadamente por sobrevivir, siguiendo el rastro de tierra removida y pelo esparcido. James caminó con cuidado por la espinosa maleza. La historia se hacía más clara con cada paso. La manada se había estado moviendo hacia el abrevadero cuando las hienas atacaron, probablemente apuntando a los miembros más vulnerables del grupo. Los cachorros de león, con su menor velocidad de carrera y su inexperiencia, habrían sido los principales objetivos de tal ataque. A 50 metros del lugar principal de la batalla, James encontró algo que le encogió el corazón. Parcialmente oculto bajo un arbusto de Lower Asia, un pequeño cuerpo yacía inmóvil a la sombra moteada. James se acercó lentamente, con la respiración entrecortada al reconocer el inconfundible pelaje dorado y las distintivas marcas faciales de un cachorro de león. El pequeño animal parecía estar muerto, con el cuerpo anormalmente quieto sobre la tierra roja. James se arrodilló a su lado y su ojo entrenado evaluó inmediatamente la situación. El cachorro era macho, probablemente no tenía más de 8 semanas, con el pelaje dorado y esponjoso y las patas desproporcionadas, características de los leones muy jóvenes. Las manchas oscuras alrededor de su cuello y hombros sugerían heridas de mordedura, y su respiración era tan superficial que apenas se percibía. James colocó suavemente su mano sobre el pequeño pecho y sintió el débil latido de un corazón. El cachorro estaba vivo, pero apenas. Sin una intervención médica inmediata, la pequeña criatura moriría en cuestión de horas. La pérdida de sangre, la deshidratación y el shock jugaban en su contra, y el león africano solo aceleraría el proceso de muerte. En ese momento, James se enfrentó a una decisión angustiosa que le perseguiría durante años. Como veterinario de fauna silvestre, había jurado preservar y proteger la vida animal. Pero interferir en los procesos naturales de la vida salvaje estaba estrictamente prohibido tanto por la ética de la conservación como por la legislación keniana. La muerte de animales débiles o heridos formaba parte del proceso de selección natural que mantenía a las poblaciones sanas y genéticamente fuertes. Pero mientras James observaba al cachorro moribundo, los protocolos científicos parecían carecer de sentido. No se trataba de la selección natural, sino de la violencia aleatoria de una caza en manada que había salido mal. La pequeña criatura no había hecho nada para merecer ese destino, salvo nacer en un mundo en el que la supervivencia nunca estaba garantizada. Probablemente su madre había muerto o había sido expulsada, dejando al cachorro sin posibilidad de ser rescatado por los suyos. James tomó una decisión que lo cambiaría todo. Al levantar con cuidado al cachorro inconsciente, le sorprendió lo poco que pesaba. Probablemente no más de 2,5 kilos de pelaje y huesos frágiles. El pequeño cuerpo estaba flácido en sus manos, pero podía sentir que el diminuto corazón aún luchaba por la vida. Hablándole en tono suave y tranquilizador, James llevó al cachorro de vuelta a su Land Rover y lo colocó con cuidado sobre una manta en el asiento del copiloto. El trayecto de vuelta a la estación de investigación fueron los 20 minutos más largos de la vida de James. Cada pocos segundos comprobaba que el cachorro seguía respirando, con el corazón acelerado por el miedo a llegar demasiado tarde.
El pequeño animal permanecía inconsciente y su respiración se hacía cada vez más dificultosa a medida que el shock se apoderaba de él. James condujo el Land Rover tan rápido como se atrevió por el terreno accidentado, sabiendo que cada minuto podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En la estación de investigación, James montó inmediatamente un área de tratamiento de emergencia en su tienda médica. Trabajando con falta de práctica, limpió las heridas punzantes del cuello y el hombro del cachorro. Se sintió aliviado al descubrir que ninguna había penetrado lo suficiente como para causar daños mortales. Las mayores amenazas eran la pérdida de sangre y la deshidratación, ambas tratables si se detectaban a tiempo. James le puso una vía intravenosa con un equipo diseñado para pequeños mamíferos. Sus manos firmes estaban guiadas por años de formación veterinaria. El cachorro permaneció inconsciente durante todo el procedimiento. Su pequeño cuerpo estaba completamente flácido mientras James trabajaba para salvarle la vida. Se le administraron cuidadosamente antibióticos para prevenir infecciones, analgésicos para aliviar el sufrimiento y una solución de glucosa para combatir la hipoglucemia, en dosis calculadas para el peso corporal mínimo del cachorro. Durante las siguientes 6 horas, James mantuvo una vigilancia constante junto a la incubadora improvisada que había creado, utilizando mantas calefactoras y equipos de monitorización. Cada pocos minutos, comprobaba sus signos vitales, ajustaba los fluidos y observaba cualquier signo de mejora en el estado del cachorro. El pequeño animal permanecía inconsciente, pero su respiración se fue volviendo menos laboriosa y su ritmo cardíaco se estabilizó. Al acercarse la noche, ocurrió algo extraordinario. Los ojos del cachorro se abrieron por primera vez, revelando el color azul intenso característico de los leones muy jóvenes. Durante varios segundos, la diminuta criatura miró directamente a James con expresión de confusión y miedo. Pero en lugar de intentar escapar o mostrar agresividad, el cachorro se limitó a observarlo con creciente curiosidad. James le habló con un tono suave y tranquilizador, el mismo que utilizaba con los animales domésticos asustados en su consulta veterinaria en Inglaterra. Para su sorpresa, el cachorro respondió levantando ligeramente la cabeza y emitiendo un suave maullido apenas audible. Era la primera señal de que el pequeño animal podría sobrevivir al trauma del ataque de la hiena. Durante los días siguientes, el vínculo entre James y el cachorro se profundizó más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado con un animal salvaje. La diminuta criatura, a la que James había llamado Kobu, por la palabra Swahili que significa cicatriz, debido a la marca distintiva que el ataque había dejado en su hombro, comenzó a mostrar rasgos de personalidad que eran a la vez leoninos y sorprendentemente individuales. Kobu sentía curiosidad por todo lo que le rodeaba en su nuevo entorno. Investigaba el equipo médico de James con sus cuidadosas patas y observaba cada uno de sus movimientos con sus inteligentes ojos dorados, que parecían brillar más cada día. Cuando James le hablaba, Kobu inclinaba la cabeza y respondía con suaves chirridos que se hacían cada vez más fuertes y seguros a medida que recuperaba fuerzas. La alimentación se convirtió en un ritual 2 veces al día que fortaleció su conexión. Utilizando un biberón especialmente diseñado y una fórmula creada para felinos grandes huérfanos, James sostenía a Kobu en su regazo mientras el cachorro bebía con creciente entusiasmo. La confianza que mostraba durante estas sesiones de alimentación era extraordinaria. Después Kobu se acurrucaba contra el pecho de James, ronroneando con la misma satisfacción que un gato doméstico, aparentemente inconsciente de que pertenecía a uno de los depredadores más temidos de África. Pero, aunque James se maravillaba del creciente vínculo con Kobu, le atormentaba saber que esta situación no podía durar para siempre. Cada día, el cachorro se hacía más fuerte y más grande, y sus instintos naturales se hacían más evidentes. Los juguetones saltos que resultaban adorables en un gatito de 2,3 kilómetros se volverían peligrosos en un adolescente de 23 kilos y, finalmente, letales en un adulto de 180 kilogramos. Y lo que es más importante, Kobu pertenecía a la naturaleza, junto a los de su especie. A pesar del amor y los cuidados que James podía proporcionarle, nunca podría enseñarle a cazar,
a desenvolverse en las complejas estructuras sociales de una manada de leones o a sobrevivir en la dura realidad de la selva africana. Mantener a Kovu en cautividad sería condenarlo a una vida de dependencia y existencia artificial. 3 semanas después del rescate, James se enfrentó a otra decisión angustiosa. KBBU se había recuperado completamente de sus heridas y ahora era un cachorro sano y enérgico, con un pelaje dorado que brillaba bajo el sol africano. Seguía a James por todas partes en el campamento de investigación, jugaba con entusiasmo, a veces tirando el equipo, e incluso había comenzado a mostrar interés por los olores y los sonidos de los animales salvajes que pasaban cerca de la estación. Había llegado el momento de devolver a Kovu a su hábitat natural, aunque la idea de la separación desgarraba a James Hart. Había pasado cada día y cada noche con el cachorro durante 3 semanas, formando un vínculo que se parecía más al de un padre y un hijo que al de un investigador y su sujeto de estudio. Pero el amor a veces significaba tomar las decisiones más difíciles. Y James sabía que el futuro de Cobb estaba en la naturaleza, no en la seguridad de la protección humana. James decidió liberar a Kovu en la misma zona donde lo había encontrado, con la esperanza de que algún miembro superviviente de su manada original aún estuviera en el territorio. Era una apuesta arriesgada, pero se sabía que las manadas no emparentadas adoptaban a leones jóvenes, especialmente si estos demostraban su valor para el grupo. Como mínimo, Kovu tendría la oportunidad de vivir como la naturaleza había previsto, libre para tomar sus propias decisiones y seguir su propio camino. La mañana de la liberación, James subió a Kovu a un transportín especialmente modificado y condujo lentamente de vuelta al bosquecillo de acacias, donde había comenzado su historia. El cachorro parecía intuir que algo importante estaba sucediendo, ya que se mostraba más alerta y atento de lo habitual. Al acercarse al paisaje familiar, sus fosas nasales se dilataron al reconocerlo y comenzó a emitir suaves sonidos que parecían propagarse más lejos que nunca por la sabana. James aparcó el Land Rover en el mismo lugar donde había encontrado al cachorro moribundo 3 semanas antes. No se le escapó la ironía de que estuviera regresando al lugar de la casi tragedia para darle a Kovu una segunda oportunidad en la vida. Con manos temblorosas, abrió el transportín y sacó a Kovu por última vez, sosteniendo al ahora robusto cachorro contra su pecho, como había hecho tantas veces durante las semanas que habían pasado juntos. Kovu miró a James con esos inteligentes ojos dorados, ahora brillantes de salud y curiosidad. Por un momento James se preguntó si el cachorro entendía lo que estaba pasando, si se daba cuenta de que su tiempo juntos estaba llegando a su fin. La idea de no volver a ver a Kovu nunca más, de no saber si sobreviviría en la naturaleza, era casi insoportable. Pero este era el momento que James había estado temiendo y para el que se había estado preparando desde el día en que recogió al cachorro moribundo. Con una última caricia suave sobre el pelaje dorado, dejó a Kovu en la tierra roja y dio un paso atrás. El cachorro se quedó completamente quieto durante varios segundos, mirando alternativamente a James y a la vasta naturaleza salvaje que se extendía más allá de ellos. Entonces, como si comprendiera su destino, Kovu dio sus primeros pasos vacilantes alejándose del humano que le había salvado la vida. Se detuvo para mirar atrás una vez, y sus ojos dorados se encontraron con los de James, por lo que ambos creían que sería la última vez. A continuación, el joven león se dio la vuelta y caminó con paso firme hacia un grupo de acacias. Llevaba la cola en alto, con la confianza de un depredador nato que regresaba al hogar que le correspondía. James lo observó hasta que Kovu desapareció entre la espinosa maleza, con el corazón encogido por la pérdida, pero orgulloso de la decisión que había tomado. Le había dado al cachorro el mayor regalo posible, una segunda oportunidad de vivir en la naturaleza, donde pertenecía. Lo que sucediera a continuación dependería de Kovu y de las implacables leyes de la naturaleza salvaje africana. Cuando James se dio la vuelta para volver a su Land Rover, no tenía ni idea de que ese no era el final de su historia, sino simplemente el final del primer capítulo. El vínculo que habían formado durante esas 3 semanas demostraría ser más fuerte que el tiempo o la distancia, y sus caminos se cruzarían de nuevo de una forma que pondría
en tela de juicio todo lo que James creía saber sobre la relación entre los seres humanos y los animales salvajes. Lo que James tampoco sabía era que todos sus movimientos habían sido observados por unos ojos mucho más agudos que los humanos, y que el león, cuyo cachorro acababa de liberar, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El enorme macho que ahora emergía de detrás de las acacias había estado siguiendo el rastro de su hijo perdido y había llegado justo a tiempo para presenciar algo que ningún león salvaje había visto antes. Sentado ahora en el mismo lugar donde había liberado a Kobu horas antes, James se encontró cara a cara con el que solo podía ser el padre del cachorro. El enorme león macho permanecía inmóvil, con sus ojos dorados absorbiendo cada detalle de la escena que tenía ante sí. En sus brazos, James aún sostenía la prueba de su crimen contra la naturaleza. El cachorro rescatado que debería haber sido abandonado a su suerte según las leyes de la selva. La pregunta que flotaba en el aire entre ellos era, tan antigua como la propia sabana, ¿qué sucede cuando chocan los mundos de la compasión humana y la naturaleza salvaje? James estaba a punto de descubrir que, a veces, la respuesta desafía todo lo que creemos saber sobre el reino animal. El tiempo pareció suspenderse en ese momento, mientras el depredador y el humano se miraban a través de la tierra roja del Masai Mara. James podía oír los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. Cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad, mientras esperaba a que el enorme león hiciera su movimiento. La respiración del cachorro se debilitaba en sus brazos, y James se dio cuenta de que, pasara lo que pasara, no podía abandonar a esa pequeña vida que dependía completamente de él para sobrevivir. El macho adulto dio un solo paso adelante. Sus enormes patas no hacían ruido sobre la tierra blanda. James instintivamente apretó su abrazo protector sobre el cachorro, aunque sabía que si este león decidía atacar, no habría nada que pudiera hacer para evitarlo. Con 180 kilos de músculos y garras, el animal podía acabar con su vida en segundos, y ninguna formación veterinaria le ayudaría a sobrevivir a un encuentro con un depredador alfa a corta distancia. Pero ocurrió algo inesperado. En lugar de la carga explosiva que James anticipaba, el león se detuvo y bajó lentamente su gran cabeza hasta que sus ojos dorados quedaron a la altura del cachorro en los brazos del humano. Durante varios latidos, el enorme depredador se limitó a mirar a su descendencia, con las fosas nasales dilatadas mientras inhalaba el olor a sangre, medicina e interferencia humana que ahora se adhería al pequeño cuerpo. James contuvo la respiración mientras el león estiraba su enorme cabeza hacia adelante, acercando su hocico a pocos centímetros del cachorro. Las fosas nasales del macho adulto se dilataron de nuevo, esta vez de forma más deliberada, como si intentara comprender la compleja mezcla de olores que contaba la historia de lo que le había sucedido a su hijo. James podía sentir el calor del aliento del león en sus manos y brazos. Podía ver cada detalle de la cara llena de cicatrices que hablaba de innumerables batallas libradas y ganadas en la dura naturaleza salvaje. Entonces, en un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de James, el enorme león abrió la boca y tocó suavemente con la lengua la frente del cachorro. Fue el gesto más tierno que James había presenciado jamás en un animal salvaje. El reconocimiento de un padre hacia su hijo herido, que trascendía la presencia del extraño humano que lo sostenía. A continuación, el gran felino levantó los ojos para mirar directamente a James, y lo que el veterinario vio allí no fue la agresividad irracional que esperaba, sino algo mucho más complejo e inteligente. El león estudió el rostro de James durante lo que pareció una eternidad. Aquellos ojos dorados parecían sopesar y evaluar al humano que se había atrevido a interferir en la naturaleza. James se encontró pensando que esta magnífica criatura estaba haciendo algún tipo de juicio sobre su carácter, sus intenciones y su dignidad para sostener algo tan precioso. La intensidad de esa mirada era diferente a todo lo que James había experimentado, como si el león estuviera mirando directamente a su alma y leyendo todo lo que importaba sobre quién era él como ser. Después de varios minutos de esta comunicación silenciosa,
El enorme depredador dio un paso atrás y se sentó, bajando su gran corpulencia al suelo con una gracia sorprendente. No se marchó, pero tampoco avanzó. En cambio, se limitó a observar cómo James seguía acunando a su hijo herido, sin que esos ojos inteligentes se perdieran ni un detalle de la delicadeza con la que el humano manejaba la preciosa carga. James se dio cuenta con creciente asombro de que estaba siendo evaluado, de que ese padre salvaje estaba determinando de alguna manera si se podía confiar en la extraña criatura que sostenía a su cachorro. Fue un momento de comunicación entre especies que desafiaba todo lo que había aprendido sobre el comportamiento animal. Una compleja negociación llevada a cabo íntegramente a través de la postura, el olfato y el lenguaje tácito de la preocupación parental que al parecer trascendía las fronteras entre especies. Lentamente, con cuidado, James comenzó a hablar con el mismo tono suave que había utilizado con el cachorro durante las largas horas de tratamiento médico. Le explicó lo que había sucedido, cómo había encontrado al bebé al borde de la muerte, el tratamiento que le había proporcionado y sus intenciones para el futuro del cachorro. Por supuesto, el león no podía entender sus palabras, pero el tono y la forma de hablar parecían tener un efecto calmante sobre el enorme depredador. Mientras James hablaba, comenzó a moverse lentamente hacia su Land Rover, sin apartar la vista del macho adulto, sin hacer movimientos bruscos que pudieran provocar un ataque. Para su sorpresa, el león se levantó y comenzó a seguirlo a una distancia respetuosa, con sus enormes patas pisando silenciosamente la tierra mientras mantenía el contacto visual con su cría herida. El viaje de regreso a la estación de investigación se convirtió en la experiencia más surrealista de toda la carrera de James. Condujo lentamente por la polvorienta pista con un cachorro de león moribundo en el asiento del copiloto, mientras el padre del cachorro seguía el vehículo a pie, a veces visible en el espejo retrovisor, a veces desapareciendo entre la maleza, solo para reaparecer más adelante, como si estuviera explorando la ruta en busca de posibles amenazas. James apenas podía creer lo que estaba sucediendo. En todos sus años de estudio de la fauna africana, nunca había oído hablar de un comportamiento así. Los leones eran criaturas territoriales que normalmente veían a los humanos como amenazas que debían evitarse o eliminarse. El hecho de que este enorme macho no solo tolerara su presencia, sino que además le permitiera transportar a los cachorros, no tenía precedentes en la literatura científica. En la estación de investigación, James aparcó cerca de su tienda médica y sacó con cuidado al cachorro inconsciente del vehículo. El padre león se había detenido a unos 50 metros de distancia, situándose en un lugar desde el que podía observar todo lo que sucedía, pero manteniéndose a una distancia segura del asentamiento humano. James podía ver la silueta del gran felino contra las acacias, un guardián inmóvil que velaba por el destino de su hijo. Trabajando bajo la supervisión más inusual que jamás había experimentado, James reanudó el tratamiento médico del cachorro. Podía sentir la mirada del león sobre él mientras limpiaba las heridas, administraba la medicación y preparaba el equipo de soporte vital que daría al pequeño animal sus mejores posibilidades de supervivencia. Cada pocos minutos, James miraba hacia el árbol y veía la enorme figura todavía allí, paciente y vigilante como una estatua. Al caer la noche sobre Masai Mara, James se preparó para mantener su vigilia junto a la incubadora improvisada del cachorro. Había instalado luces para trabajar en la oscuridad, sabiendo que las siguientes 12 horas serían críticas para la supervivencia del pequeño paciente. Lo que no esperaba era descubrir que no estaría solo en la vigilancia. Durante toda esa primera noche, James fue consciente en todo momento de la presencia más allá del perímetro del campamento. A veces veía unos ojos dorados que reflejaban la luz de su tienda médica. A veces oía el suave sonido de unas enormes patas moviéndose entre la hierba. Pero el padre león nunca abandonó su puesto. Era como si el gran depredador comprendiera que su hijo estaba luchando por su vida y se hubiera nombrado a sí mismo guardián del proceso. El estado del cachorro se estabilizó gradualmente con el paso de las horas, y su respiración se volvió más fuerte y regular gracias al cuidadoso tratamiento de James. Cuando amaneció en la sabana,
pintando el cielo de brillantes tonos naranjas y rojos. James estaba agotado, pero esperanzado. El pequeño paciente había sobrevivido a la crítica primera noche y sus signos vitales mejoraban constantemente. A medida que el sol de la mañana se elevaba, James miró hacia las acacias, donde el padre león había mantenido su vigilia. El enorme depredador seguía allí, ahora claramente visible a la luz creciente. Sus miradas se cruzaron a lo lejos y James sintió esa extraña sensación de comunicación que había marcado su primer encuentro. El león pareció asentir ligeramente, como reconociendo que su hijo estaba en buenas manos, antes de fundirse de nuevo en la naturaleza tan silenciosamente como había aparecido. Este patrón se repitió durante las 3 semanas siguientes de recuperación de Cobus. Cada día, mientras James trabajaba para cuidar al cachorro hasta que recuperara la salud, veía al padre león en algún lugar cercano. A veces, el gran felino era visible en una cresta lejana. A veces, James encontraba huellas frescas alrededor de la estación de investigación por la mañana, prueba de las visitas nocturnas para comprobar el progreso de su hijo. Durante este tiempo, el vínculo de James con Kobu se profundizó más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado con un animal salvaje. El cachorro era curioso, inteligente y cariñoso de una manera que sorprendía constantemente a su cuidador humano. Gaboo seguía a James por el campamento, jugaba con su equipo y se acurrucaba a su lado durante los periodos de descanso con total confianza y satisfacción. Pero James nunca olvidó que los observaban. Saber que el padre de Koba estaba cerca, vigilando la situación y aparentemente aprobando los cuidados que recibía su hijo, añadía una dimensión surrealista a toda la experiencia. James se encontraba a sí mismo, hablando ocasionalmente hacia la naturaleza, informando a un oyente invisible sobre el progreso de Cove y explicando sus decisiones de tratamiento a una audiencia que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. A medida que Kobu se hacía más fuerte y activo, sus instintos naturales comenzaron a manifestarse con más fuerza. Empezó a mostrar comportamientos de caza, acechando insectos y pequeños objetos con la intensidad concentrada de un depredador nato. Sus saltos juguetones se hicieron más poderosos y sus vocalizaciones más fuertes y complejas, a veces atravesando la sabana de una forma que parecía diseñada para llegar a oídos lejanos. James observó que estas manifestaciones vocales a menudo coincidían con avistamientos del padre león. Era como si Kobu estuviera llamando a su progenitor, manteniendo alguna forma de comunicación a través de la distancia que los separaba. La idea de que padre e hijo se mantuvieran de alguna manera en contacto durante todo el proceso de recuperación era conmovedora y científicamente fascinante. 3 semanas después del rescate, cuando Kovu se había recuperado completamente de sus heridas y mostraba la robusta salud de un cachorro de león normal, James supo que había llegado el momento de tomar la decisión más difícil de su vida. El joven animal pertenecía a la naturaleza, junto a los de su especie, y cada día de retraso hacía que su eventual separación fuera más dolorosa para ambos. La mañana que James había elegido para la liberación amaneció clara y brillante, con ese tipo de luz dorada que hacía que la sabana africana pareciera un paraíso creado específicamente para los leones. Mientras preparaba a Kobu para el viaje de regreso a la naturaleza, James sintió que se le partía el corazón al saber que esa podría ser la última vez que abrazaría al cachorro que se había convertido en un hijo para él. Durante el trayecto hasta el lugar de la liberación, Kobu parecía inusualmente alerta y emocionado, como si intuyera que algo importante estaba a punto de suceder. Sus ojos dorados brillaban con expectación y emitía suaves rugidos que se propagaban por el paisaje más lejos de lo que James había oído nunca. Era como si el joven león anunciara su inminente regreso a la naturaleza, transmitiendo su presencia a cualquiera de los de su especie que pudiera estar escuchando. Cuando llegaron al bosquecillo de acacias, donde James había encontrado por primera vez al cachorro moribundo, el peso simbólico del momento fue abrumador. Aquí, en este mismo lugar donde su historia había comenzado con una tragedia, James estaba a punto de completar el círculo devolviendo la libertad a Kovu. No se le escapó la ironía de que estuviera regresando al lugar del ataque de las hienas
para ofrecer al cachorro una segunda oportunidad de vida. Cuando James sacó a Kobu del transportín y lo abrazó por lo que creía que sería la última vez, le sorprendió lo mucho que había crecido el joven león. La diminuta criatura moribunda que había rescatado era ahora un cachorro sano y seguro de sí mismo, con un pelaje dorado brillante y unos ojos inteligentes que parecían albergar una sabiduría superior a su edad. La transformación era milagrosa, un testimonio de la resistencia de la vida y del poder del cuidado compasivo. Pero cuando James se disponía a soltar a Kobu y despedirse de él por última vez, ocurrió algo inesperado. Un rugido sordo resonó en la sabana, tan profundo y potente que James lo sintió en el pecho antes de oírlo conscientemente. Era el rugido de un león, pero diferente a todos los que había oído antes, lleno de lo que parecía reconocimiento y bienvenida. Gbur respondió inmediatamente con su propia vocalización, una serie de chirridos y llamadas emocionados que parecían transmitir un mensaje de alegría y expectación. Todo el lenguaje corporal del cachorro cambió, volviéndose más alerta y decidido mientras se giraba en la dirección de donde provenía el rugido. James sintió un escalofrío de emoción y nerviosismo al darse cuenta de que no estaban solos en la arboleda. A través de las acacias dispersas, una magnífica figura emergió de las sombras moteadas. Era el padre león, el mismo macho enorme que había vigilado la recuperación de Cove desde la distancia durante 3 semanas, pero ahora no mantenía la distancia. En cambio, caminaba directamente hacia ellos, con un paso decidido, que hizo que el corazón de James se acelerara con una mezcla de miedo y expectación. El gran depredador se acercó a menos de 6 metros antes de detenerse y fijar sus ojos dorados en el humano que aún sostenía a su hijo. Durante un largo momento, los tres formaron un triángulo de conexión en la selva africana, dos miembros de una especie y uno de otra, unidos por circunstancias que desafiaban toda comprensión convencional de cómo se suponía que funcionaba la naturaleza. James sintió a Kobu retorcerse en sus brazos, ansioso por reunirse con su padre, y supo que había llegado el momento de liberarlo. Pero cuando dejó suavemente al cachorro en el suelo, no tenía ni idea de que estaba a punto de presenciar algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre el comportamiento de los leones y la capacidad de gratitud y memoria de los animales salvajes. Kabu corrió inmediatamente hacia su padre, que lo recibió con suaves empujones y un acicalamiento afectuoso que denotaba un profundo amor paternal. Pero tras varios minutos de reencuentro, ocurrió algo extraordinario. El enorme león macho comenzó a caminar hacia James, con pasos deliberados y sin prisas, con sus ojos dorados fijos en el rostro del humano. James instintivamente dio un paso atrás, con la mente acelerada por las posibilidades de lo que estaba a punto de suceder. Todos sus instintos de supervivencia le decían que corriera, pero su curiosidad científica y la extraña sensación de confianza que había desarrollado durante las últimas semanas lo mantuvieron clavado en el sitio. El león continuó acercándose hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que James pudiera estirar la mano y tocar la melena de la magnífica criatura. Entonces, en un gesto que quedaría grabado para siempre en la memoria de James, el enorme depredador bajó su gran cabeza y presionó suavemente su hocico contra la mano extendida de James. Fue un momento de contacto entre especies que trascendió todas las fronteras del miedo y la diferencia. El reconocimiento de un padre salvaje hacia el humano que había salvado la vida de su hijo. El león mantuvo el contacto durante varios segundos. Sus ojos dorados se encontraron con los de James con una expresión que parecía transmitir comprensión y aceptación. Luego dio un paso atrás, llamó a Kobu con un suave resoplido y comenzó a caminar hacia lo más profundo del bosque. El joven cachorro lo siguió sin dudar, deteniéndose solo una vez para mirar a James con esos inteligentes ojos dorados antes de desaparecer en la espinosa maleza con su padre. James se quedó solo en la arboleda mientras el sol comenzaba a ponerse, abrumado por lo que acababa de experimentar. El encuentro había desafiado todas sus suposiciones sobre el comportamiento de los animales salvajes y las barreras que se suponía que existían entre los humanos y las bestias. Había sido aceptado por uno de los depredadores más formidables de la naturaleza.
no como una amenaza que había que tolerar, sino como algo parecido a un aliado o un amigo. Mientras conducía de vuelta a la estación de investigación, James reflexionó sobre el extraordinario viaje que lo había llevado hasta ese momento. Lo que había comenzado como un simple rescate de un cachorro moribundo se había convertido en una relación que desafiaba toda explicación científica. Había establecido un vínculo no solo con Kovu, sino también con el padre del cachorro, un león salvaje que de alguna manera había comprendido y aprobado la intervención del humano en la vida de su hijo. James no tenía forma de saber, al volver a su rutina habitual de investigación, que ese no era el final de su conexión con la familia de leones a la que habían ayudado. Los lazos forjados durante esas 3 semanas de crisis y cuidados demostrarían ser mucho más fuertes que el tiempo o la distancia. Y la gratitud de un padre salvaje por sus hijos, la salvación, se manifestaría de formas que pondrían a prueba los límites de lo que cualquiera creía posible en la relación entre los humanos y el mundo natural. Pasarían 2 años antes de que James descubriera lo profundos que eran esos lazos y cómo el recuerdo de un cachorro rescatado crearía una deuda que los leones salvajes nunca olvidan. Habían pasado 2 años desde que James Mitchell se despidió de Kovu en el bosque de acacias. 2 años durante los cuales había continuado su trabajo de conservación en el Mara Mesías mientras llevaba consigo los recuerdos de ese extraordinario encuentro. La vida había vuelto a su ritmo habitual de investigación, recopilación de datos y la lucha interminable por proteger la menguante población de leones de África. Pero no pasaba un solo día sin que James pensara en el cachorro que había salvado y se preguntara cómo le iría a Kovu en la naturaleza. Durante esos 2 años, James había visto ocasionalmente a lo lejos leones que podrían haber sido Kovu, ahora convertido en adulto. Varias veces había visto a un macho joven con marcas distintivas que le recordaban al cachorro que había cuidado, pero los avistamientos eran siempre demasiado breves y lejanos para estar seguro. La cruda realidad de la investigación sobre la vida silvestre era que, una vez que los animales regresaban a la naturaleza, a menudo desaparecían para siempre en la vasta extensión de la selva africana. James había aprendido a aceptar esta incertidumbre como parte del precio de amar a los animales salvajes. Su trabajo seguía siendo satisfactorio e importante. Cada día aportaba nuevos conocimientos sobre el comportamiento de los leones y nuevas estrategias para su conservación. La estación de investigación se había ampliado durante su mandato y ahora supervisaba a un equipo de estudiantes de posgrado e investigadores locales que compartían su pasión por proteger a los magníficos depredadores que dominaban la sabana. Un martes por la mañana a finales de septiembre, cuando la estación seca daba paso a los primeros indicios de las lluvias que se avecinaban, James partió solo en lo que debería haber sido una misión rutinaria de recopilación de datos. El aire era fresco y claro, con una visibilidad perfecta que hacía que el paisaje africano pareciera una postal viviente. Su destino era un abrevadero situado a unos 15 kilómetros de la estación de investigación, donde unas cámaras activadas por el movimiento habían registrado una actividad inusual de los leones durante la semana anterior. El trayecto le llevó a través de algunas de las zonas más bellas y remotas del Masai Mara, pasando junto a manadas de cebras y ñus que pastaban tranquilamente en la dorada pradera. Los buitres volaban en círculos sobre sus cabezas, aprovechando las corrientes térmicas que se elevaban de la tierra calentada por el sol, con sus agudos ojos buscando el cadáver que les proporcionaría su próxima comida. Era el ritmo atemporal de la naturaleza salvaje africana, que no ha cambiado en millones de años a pesar de la invasión de la civilización humana. James aparcó su Land Rover en una pequeña colina con vistas al abrevadero y comenzó a instalar su equipo para descargar los datos de las cámaras trampa. El abrevadero era un oasis de vida en el árido paisaje. Sus bordes fangosos estaban marcados con las huellas de docenas de especies que dependían de este preciado recurso para sobrevivir. Las huellas de elefantes, del tamaño de platos, se mezclaban con las delicadas huellas dejadas por las gacelas y las distintivas huellas de las patas de varios depredadores. Mientras James trabajaba con su equipo, se dio cuenta poco a poco de que no estaba solo en la zona.
Los sonidos habituales de la sabana parecían apagados y había una tensión en el aire que activó las mismas alarmas primitivas que le habían servido tan bien durante sus años en el campo. Los pequeños pájaros que habían estado piando en las acacias cercanas se callaron, e incluso los insectos parecieron detener su constante zumbido. James se enderezó y observó lentamente el paisaje que lo rodeaba. Su ojo experto buscaba cualquier señal de la presencia que podía sentir, pero aún no veía. Años de experiencia le habían enseñado a confiar en estas advertencias instintivas que a menudo precedían a encuentros con animales salvajes peligrosos. Leones, leopardos y hienas eran activos en esta zona, y cualquiera de ellos podía suponer una grave amenaza para un humano solo y desprevenido. Fue entonces cuando los vio emerger de una arboleda de árboles de la fiebre a unos 200 metros de distancia. Una manada de hienas manchadas se movía en su dirección con un paso decidido que indicaba que ya lo habían identificado como objetivo. James contó al menos 8 adultos. Sus poderosos hombros y sus distintivas espaldas inclinadas eran inconfundibles incluso a distancia. Su comportamiento sugería que estaban cazando y no simplemente pasando por la zona. James sintió que su pulso se aceleraba mientras evaluaba la situación. Las hienas se encontraban entre los depredadores más peligrosos de África, capaces de derribar presas mucho más grandes que ellas cuando cazaban en manadas coordinadas. A diferencia de las tácticas de emboscada preferidas por los felinos, las hienas se basaban en la resistencia y el trabajo en equipo para agotar a sus víctimas mediante una persecución sostenida. Para un humano solitario atrapado en terreno abierto, representaban una amenaza potencialmente mortal. El árbol más cercano capaz de soportar su peso estaba a más de 50 metros de distancia, y James sabía que nunca podría correr más rápido que las hienas en esa distancia. Las hienas manchadas podían alcanzar velocidades de casi 65 km/h y mantener ese ritmo durante mucho más tiempo que cualquier humano. Su Land Rover estaba aparcado al pie de la cresta, pero para llegar hasta él tendría que correr directamente hacia la manada que se acercaba, lo que sin duda provocaría un ataque inmediato. James comenzó a retroceder lentamente hacia un grupo de grandes rocas que podrían proporcionarle alguna posición defensiva, sin apartar la vista de las hienas que se acercaban. La manada se había dispersado en formación de caza, con varios animales moviéndose para flanquear su posición, mientras que otros mantenían la presión directa desde el frente. Era un sofisticado enfoque táctico que demostraba la inteligencia y la cooperación que hacían de las hienas unos depredadores tan eficaces. La hembra líder, fácilmente identificable por su mayor tamaño y su postura agresiva, comenzó a emitir los característicos gritos que las hienas utilizaban para coordinar los ataques de la manada. El sonido le heló la sangre a James, no solo por su carácter sobrenatural, sino porque sabía que significaba que la manada se preparaba para cerrar el cerco y matar. Otros miembros de la manada respondieron con sus propias vocalizaciones, creando una cacofonía de sonidos que se extendió por la sabana como la banda sonora de una pesadilla. James llegó al grupo de rocas con las hienas, ahora a menos de 50 metros de distancia y acercándose rápidamente. Las rocas proporcionaban cierta protección, obligando a la manada a acercarse desde ángulos limitados, pero James sabía que esto era, en el mejor de los casos, un respiro temporal. Las hienas eran famosas por su paciencia y persistencia, capaces de mantener un asedio durante horas hasta que su presa cometía un error fatal o se derrumbaba por agotamiento. Cuando la líder de la manada se acercó a menos de 20 metros, James pudo ver la inteligencia en sus ojos oscuros y los poderosos músculos que se ondulaban bajo su pelaje manchado. A menudo se subestimaba a las hienas como carroñeras, pero James sabía que en realidad eran hábiles cazadoras responsables de la mayoría de sus propias presas. Sus mandíbulas capaces de triturar huesos y sus estrategias de caza cooperativas las convertían en uno de los depredadores más exitosos de África. La situación se estaba volviendo desesperada cuando James oyó algo que le hizo detenerse el corazón. Desde algún lugar detrás de la manada de hienas llegó un sonido que le resultaba familiar e imposible a la vez. Un rugido profundo que parecía sacudir el suelo bajo sus pies. Era el rugido de un león macho, poderoso y territorial,
que atravesaba las vocalizaciones de las hienas como una espada atraviesa la seda. El efecto sobre la manada de hienas fue inmediato y dramático. Los animales, que se habían centrado por completo en su presa humana, se giraron de repente para enfrentarse a esta nueva amenaza. Su segura formación de caza se disolvió en una incertidumbre defensiva. Los leones y las hienas eran enemigos ancestrales que competían por los mismos recursos y territorio en toda la sabana africana. Aunque las hienas en gran número podían desafiar a un solo león, la llegada de un gran macho cambió por completo la dinámica del encuentro. James observó con asombro cómo un magnífico león emergía del mismo bosquecillo de árboles de la fiebre que las hienas habían utilizado para acercarse. El animal era enorme, con unos 200 kilos de músculo y poder depredador, y una melena oscura que denotaba madurez y dominio. Pero lo que detuvo a James Hart fue el distintivo patrón de cicatrices en el hombro del león y el particular color dorado que le trajo recuerdos de 2 años atrás. Era Kovu, pero no el cachorro juguetón que James recordaba. Este era Kovu tal y como la naturaleza lo había concebido. Un león macho completamente maduro en su mejor momento, magnífico y terrible en su poder natural. El joven animal que James había alimentado con biberón y cuidado hasta que recuperó la salud, se había convertido en uno de los depredadores más formidables del continente africano. La aparición de Kovu cambió por completo el equilibrio del enfrentamiento. La manada de hienas, que confiaba en su capacidad para dominar a un solo humano, se enfrentaba ahora a un depredador capaz de matar a cualquiera de ellos de un solo zarpazo con sus enormes patas. La hembra líder comenzó a emitir sonidos sumisos, tratando de indicar que la manada no desafiaba la autoridad del león. Pero Koba no estaba dispuesto a aceptarlo. Con un rugido que parecía contener toda la furia de la selva africana, cargó directamente contra la manada de hienas. Los depredadores manchados se dispersaron como hojas ante un huracán, y su formación de caza se disolvió en una huida precipitada mientras se apresuraban a escapar de la ira del león. Varios de los miembros más pequeños de la manada tropezaron en su prisa por escapar, rodando unos sobre otros en su desesperación por evitar las garras del león. James observó en silencio atónito cómo Kovu perseguía a las hienas que huían durante varios cientos de metros. Sus poderosos músculos lo impulsaban hacia adelante con una velocidad y una elegancia que eran impresionantes de ver. El león no solo estaba ahuyentando una amenaza, estaba dejando claro quién controlaba el territorio y cuáles eran las consecuencias de amenazar algo que estaba bajo su protección. Cuando Kovu finalmente detuvo su persecución y se volvió hacia el abrevadero, James sintió que las lágrimas le corrían por la cara. La magnífica criatura que tenía ante sí era el mismo cachorro diminuto que había tenido en sus brazos. El bebé moribundo al que había cuidado con biberones y medicinas hasta que recuperó la salud. Contra todo pronóstico, Kovu no solo había sobrevivido en la naturaleza, sino que había prosperado, convirtiéndose exactamente en el tipo de león que James había esperado que fuera. Pero el encuentro estaba lejos de terminar. Cuando Kovu comenzó a caminar de vuelta hacia la posición de James, otra figura emergió de entre los árboles. Este león era aún más grande que Kovu, con un pelaje tan oscuro que era casi negro y cicatrices que hablaban de innumerables batallas libradas y ganadas. James lo reconoció de inmediato y se sintió abrumado. Era Mufasa, el padre de Kovu, el mismo magnífico macho que había velado por la recuperación de su hijo 2 años antes. El león mayor se acercó con el paso mesurado de la confianza absoluta, con sus ojos dorados fijos en James y una expresión que parecía contener reconocimiento y algo parecido al afecto. Este era el momento que cumpliría la promesa de su historia, la revelación de lo que haría el padre de Koba al enfrentarse al humano que había salvado la vida de su hijo. Mufasa se acercó directamente a James, que permanecía inmóvil entre las rocas, sin atreverse apenas a respirar. El enorme depredador se detuvo a menos de 1,5 metros de distancia y lo miró con esos inteligentes ojos dorados que parecían ver directamente en su alma. Entonces, en un gesto que desafiaba todo lo que los científicos creían saber sobre el comportamiento de los animales salvajes, Mufasa bajó su gran cabeza
y presionó suavemente su hocico contra la mano extendida de James. Era el mismo gesto de aceptación y gratitud que había marcado su primer encuentro 2 años antes. Pero ahora llevaba el peso del tiempo y el recuerdo que lo transformaban en algo mucho más significativo. Este león salvaje, uno de los depredadores más peligrosos de África, estaba demostrando un nivel de reconocimiento y aprecio que desafiaba todas las suposiciones sobre la capacidad emocional de los animales salvajes. Quo se acercó por el otro lado, con su enorme corpulencia, creando una barrera viva entre James y cualquier amenaza potencial. El joven león que James había criado cuando estaba al borde de la muerte ahora le devolvía el favor, posicionándose como protector en lugar de protegido. El simbolismo era abrumador, un círculo perfecto de vida y gratitud que conectaba el pasado y el presente de la manera más profunda posible. Durante varios minutos, James se encontró en la extraordinaria situación de estar rodeado por dos de los depredadores más magníficos de África, no como presa o amenaza, sino como algo parecido a una familia. Mufasa se mantuvo lo suficientemente cerca como para que James pudiera sentir el calor que irradiaba su enorme cuerpo, mientras que Kobu se colocó en un lugar desde el que podía vigilar el paisaje circundante en busca de cualquier señal de peligro. James extendió lentamente la mano y la colocó sobre el hombro de Koba, sintiendo los poderosos músculos bajo el pelaje dorado y recordando la pequeña y frágil criatura que había sido una vez este magnífico león. Gubu respondió con un suave resoplido, la misma vocalización que había utilizado cuando era un cachorro para buscar consuelo o expresar satisfacción. El sonido desencadenó un torrente de recuerdos de aquellas 3 semanas en las que James había sido lo más importante en el mundo de este león. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que realmente demostró la profundidad del vínculo que se había formado entre James y esta familia de leones. Mufasa comenzó a caminar lentamente alrededor del perímetro del grupo de rocas, marcando el territorio con olores y vocalizaciones que advertirían a otros depredadores que se alejaran de esta zona. Estaba estableciendo una zona de protección alrededor del humano que había salvado a su hijo, reclamando a James como algo digno de la protección de un león salvaje. Kovu se unió a su padre en esta demostración territorial. Los dos magníficos felinos trabajaban juntos para crear una esfera de seguridad alrededor de su amigo humano. Era un comportamiento que nunca se había documentado en la literatura científica. Leones salvajes protegiendo activamente a un humano de otros depredadores mediante el marcado y posicionamiento territorial deliberado. Cuando el sol de la tarde comenzó a hundirse en el horizonte, pintando la sabana de brillantes tonos dorados y naranjas, James se dio cuenta de que estaba presenciando algo que desafiaba los fundamentos mismos de cómo los humanos entendían su relación con el mundo natural. Estos leones no actuaban por instinto o condicionamiento, sino que demostraban respuestas emocionales complejas que incluían gratitud, moyayain, gratitud, memoria e instintos protectores hacia un miembro de otra especie. Cuando llegó el momento de que James regresara a su estación de investigación, Mufasa y Kobu lo acompañaron de vuelta a su Land Rover, caminando a ambos lados de él como guardaespaldas, asegurando su paso seguro. En el vehículo, ambos leones repitieron el suave contacto con el hocico que había marcado sus encuentros anteriores, un ritual de afecto y reconocimiento que parecía trascender las barreras entre humanos y animales. Mientras James se alejaba del abrevadero, pudo ver a ambos leones en su espejo retrovisor, uno al lado del otro, en la cresta donde le habían salvado la vida. La imagen permanecería grabada en su memoria para siempre, como testimonio del poder de la compasión para crear vínculos que desafiaban las leyes naturales y la sabiduría convencional. El viaje de vuelta a la estación de investigación le dio a James tiempo para procesar lo que acababa de ocurrir. Había sido salvado por el mismo cachorro al que había rescatado 2 años antes, ahora convertido en un magnífico adulto que había recordado y honrado la deuda creada por la bondad humana. Más increíble aún, el padre de Koba no solo había aceptado, sino que había participado activamente en la protección del humano que había interferido en la selección natural al salvar a su hijo.
James se dio cuenta de que había sido testigo de algo que desafiaría todo lo que la comunidad científica creía sobre la cognición y la capacidad emocional de los animales. Estos leones habían demostrado memoria, gratitud e instintos protectores que traspasaban las fronteras entre especies y persistían en el tiempo. Habían demostrado que los lazos que se formaban entre humanos y animales en momentos de crisis podían crear relaciones duraderas que desafiaban todo el entendimiento convencional. Cuando James finalmente llegó a la estación de investigación y comenzó a escribir sus notas de campo del día, le costó encontrar las palabras adecuadas para describir lo que había experimentado. ¿Cómo podía transmitir el peso emocional de ser reconocido y protegido por leones salvajes? ¿Cómo podía explicar la profunda sensación de conexión que sentía con estos magníficos depredadores que habían decidido verlo como parte de su familia en lugar de como una amenaza? La respuesta le llegó cuando recordó el momento en que Mufasa había aparecido por primera vez detrás de él 2 años antes, cuando James sostenía al cachorro moribundo en sus brazos. El enorme león había tomado una decisión en ese momento, decidiendo confiar al humano desconocido la vida de su hijo. Hoy, esa confianza se había visto recompensada con creces, con intereses que se habían acumulado con el tiempo hasta convertirse en algo parecido al amor. James sonrió mientras cerraba su cuaderno de campo, sabiendo que había tenido el privilegio de presenciar una de las demostraciones más extraordinarias de inteligencia y emoción animal jamás registradas. Juan Mufasa le había demostrado que el corazón no reconoce fronteras entre especies, que el amor y la gratitud pueden trascender incluso las leyes más fundamentales de la naturaleza. En algún lugar de la oscuridad de la noche africana, dos leones se disponían a dormir, seguros de haber honrado la deuda que tenían con el humano que había dado a uno de ellos una segunda oportunidad de vida. Y en su tienda de campaña en la estación de investigación, James Mitchell estaba aprendiendo que, a veces, los mayores descubrimientos de la ciencia no provienen de los datos y el análisis, sino de momentos de conexión pura que revelan las verdades más profundas sobre lo que significa estar vivo en este mundo magnífico y misterioso que todos compartimos. La historia que había comenzado con un cachorro moribundo y un acto desesperado de compasión había cerrado el círculo, demostrando que el amor, una vez dado libremente, crea vínculos que ni el tiempo ni la naturaleza pueden romper. James había salvado la vida de Koba, y ahora tanto Kobu como su padre le habían devuelto el favor, demostrando que la gratitud no es exclusiva de los humanos, sino que forma parte del lenguaje universal del corazón que conecta a todos los seres vivos. Mientras James se quedaba dormido esa noche, llevaba consigo la certeza de que había sido tocado por algo verdaderamente mágico. Un recordatorio de que, en un mundo a menudo definido por el conflicto y la separación, el amor sigue siendo la fuerza más poderosa de todas, capaz de salvar cualquier distancia y curar cualquier herida. Los leones le habían enseñado que la compasión crea conexiones que trascienden la comprensión y que, a veces, los mayores regalos que recibimos provienen de las mismas criaturas a las que buscamos ayudar.